Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos el gusto de tener en persona nuevamente con nosotros a Constantino de Miguel. Él es periodista internacional con más de 30 años de trayectoria en medios de referencia muy importantes como el BBC World Service, Euronews, Radio France Internacional, y tiene también medios digitales muy importantes. Seguramente algunos de ustedes lo han visto en publicaciones que hace especialmente en YouTube. Comentando sobre temas de lo que sucede en la geopolítica mundial. Y en esa línea, primero, gracias, Constantino, por venir a hablar con nosotros el día de hoy. Un honor, muchas gracias. Y pensé en invitarte porque yo creo que estamos viviendo en un mundo muy confuso, en un mundo que uno de repente lo que antes era ya no es. Los países que defendían, por ejemplo, el libre comercio ya no lo defienden, los países que defendían la institucionalidad ya no lo defienden, y uno no acaba de entender la película. Pero antes de entrar en esos macro temas, digamos, geopolíticos, como por ejemplo lo de Groenlandia, considerando que tú eres español y sé que no eres técnico en la materia, pero como comentario, primero, una pena lo que ha sucedido en España, ya veo noticias que llevan 41 muertos por este grave accidente ferroviario. Y yo te comentaba antes de comenzar que tengo un hijo, ingeniero mecánico, graduado en España, que trabajó en el mundo de los trenes y sigue trabajando ahora en Irlanda en el tema vinculado a trenes y metros. Y él pues no conoce el detalle de lo que ha pasado, pero ha hablado con ex compañeros de él, de la empresa que trabajaba, y es un tema muy confuso porque esto es una recta, en una línea que supuestamente le habían gastado millones de euros hace unos meses en refaccionarla, en un tren que había sido mantenido creo que hace unos pocos meses. Entonces, y genera pues este accidente bestial. Pero yo sí lo puedo decir en carne propia, que yo sí he sentido en los últimos años un deterioro en este maravilloso sistema de trenes que era, yo que diría, envidia del mundo, que había en España, que eran súper puntuales, con un muy buen servicio. Y en los últimos años, como usuario, cuando visito a mis hijos, he visto, digamos, demoras, atrasos, problemas mecánicos, que a veces te dejas parado horas en una vía porque hay un daño. Eso no sucedía en los últimos años. ¿Qué les ha pasado y tú qué crees que va a pasar? Giovanni, ante todo, mis condolencias a las personas familiares de los afectados, de los fallecidos. Es muy triste lo que ha sucedido en España y efectivamente no es fruto de una casualidad o de que ha habido pues el infortunio de un accidente ferroviario. Accidentes los hay todos los días, pero bueno, esto es una catástrofe y hay que entenderlo pues de forma estructural, es decir, es el resultado de un abandono, de una falta de mantenimiento, de una infraestructura clave, y a su vez es síntoma pues de una dejadez, de una desidia total por parte de ese gobierno que lleva ya casi 7 años, un gobierno de coalición de izquierda radical, con grupos realmente que están en contra de la propia España. Y entonces, bueno, pues todo esto se traduce en que lo que hay que hacer, es decir, mantener infraestructuras, ofrecer servicios de calidad al ciudadano que paga los impuestos tal vez de los más altos de Europa, ¿no? Pues estar a la altura de eso, y no, más bien lo que ha hecho el Partido Socialista, su líder Pedro Sánchez, y toda la gente que está en esa coalición diabólica que gobierna España, pues lo que ha hecho es poner a personas a dedo, personas clarísimamente incompetentes, sin ningún tipo de trayectoria en ninguno de los, digamos, de las especialidades que le corresponden, en este caso el mantenimiento de trenes. La empresa Adif, por ejemplo, pues creo que tiene una persona que desde luego no sabe nada no tiene ningún currículum al respecto. Y bueno, en el caso de las vías férreas, pues lo que se dice es que en este tramo tan importante entre todo este recorrido que va de Madrid a Málaga, Madrid-Sevilla, toda esa que fue de hecho el primer AVE que se inauguró en el año 1992, bueno, pues ya hay una obsolescencia, ya hay unas vías que no tienen, pues digamos, la recta, lo que tendrían que tener para que el tren, que básicamente es un misil que va a 200 por hora, claro. Y entonces una mínima variación, aunque sea de milímetros en esas vías, pues puede generar unas vibraciones y provocar finalmente descarrilamientos, que es lo que ha sucedido, ¿no? Las vibraciones durante el último año, algo así. Efectivamente. Veo que hay una serie de comunicaciones cursadas por el sindicato de los que están metidos con los trenes, reportando las vibraciones, y los usuarios
reportando las vibraciones, pero aparentemente no las tomaron en serio, ¿no? Totalmente, ha habido como 8 mensajes de diferentes técnicos de ese tramo en particular que han dicho, bueno, hay que vigilar, esto hay que corregir, estas variaciones en las vías, el asentamiento que hay ahí pues es peligroso, hay que corregir rápidamente o habrá un accidente. O sea, la información fluía y el responsable de ese Ministerio de Transportes, el señor Óscar Puente, que además él se dedica a enviar trinos, a criticar pues a la gente de derechas, no, a la gente sencillamente que con sentido común pues da fe de eso que comentas, Giovanni, del abandono, de la dejadez generalizada en los servicios públicos. Aquí vemos uno clarísimo que son las vías del tren, pero también en la sanidad, también en cuestiones de, pues no sé, la gestión de aeropuertos, carreteras también que están en abandono, la educación que ha sido prácticamente manipulada, además en todas las diferentes autonomías, por agendas nacionalistas o agendas, digamos, que tienen que ver con todo el tema de ideología de género, de cuestiones ideológicas, ¿no? Entonces, todo forma parte de una, no solamente una pésima gestión, sino que además hay como hay una toxicidad por parte de este gobierno que gobierna en base a principios comunistas en el fondo, ¿no? Hay una agenda Gramsci, una agenda filocomunista detrás, y además con una serie de directrices que vienen de la Unión Europea que tienen el mismo signo. Por ejemplo, el tema de la inmigración, pues estamos invadidos y eso pues no solo es culpa de España, es de la Unión Europea. Entonces, bueno, pues el ciudadano está realmente desesperado porque encima es sangrado con unos impuestos leoninos. Así que sí, tampoco quiero caer en el alarmismo, claro. O sea, los trenes siguen siendo muy buenos y suelen llegar puntuales, pero cada vez menos. Correcto. Tampoco es que, hoy yo no me quiero subir a un tren en España. Hay un síntoma de que algo pasa, hay un síntoma que ya se viene alertando de hace un par de años que algo pasa, y ya las autoridades tendrán que tomar en serio esos síntomas, ¿no? Porque efectivamente todavía la infraestructura de España es maravillosa en carreteras, aeropuertos y trenes. No podemos, digamos, entrar en el alarmismo, pero yo creo que cuando hay síntomas, los administradores responsables técnicos deben tomar esos síntomas. Y quiero hablar justamente de eso que tú mencionas al final, porque tú mencionas este tema de las ideologías, ¿no? Que es parte del cáncer de tanto, no importa si la ideología de izquierda, de centro, de derecha, no importa, pero yo ayer veía vi por redes una conversación que tenía un periodista con una persona que yo no conocía, que se llama Melanie Phillips, y que es una periodista aparentemente muy conocida británica, muy conocida por sus escritos, por su intervención en medios, y además tiene varios libros, donde ella critica mucho lo que está pasando en Occidente. Y habla en ese video que me mandaron, justamente de cómo las ideologías prevalecen ahora sobre la razón, cómo las ideologías, estas camisas de fuerzas que nos quieren imponer, quieren matar la razón y los datos, ¿no? Inclusive dice, si estamos discutiendo los dos sobre un tema, como siguiendo el ejemplo de los trenes, es un tema técnico, que además debe ser basado en datos, en información técnica, en hechos, no en ideologías. Pero el mundo de ahora, me siento contigo a discutir sobre cuál fue la falla y buscamos ver papeles y resulta que tú me criticas, aunque estén los números aquí diciendo una cosa, que la vibración, que lo que sea, tú te vas por el lado ideológico y me anulas. Porque no, si yo estoy sacando estos datos es porque yo soy fascista o porque yo soy no sé qué, y entonces se rompe cualquier tipo de diálogo. Entonces ella dice que estamos viviendo en un momento muy peligroso, donde esa destrucción de la razón por parte de este movimiento mundial, donde quiere imponer una ideología y anula la razón, tiene un riesgo enorme para la supervivencia de Occidente. Sin duda alguna, es decir, aquí estamos asistiendo a eso que Antonio Gramsci, el fundador del Partido Comunista Italiano ya en los años 20, él diseñó, ¿verdad? Es decir, el comunismo en esa época pues se imponía por la vía armada, ¿no? Y dijo, no, esto no sirve, hay que hacerlo por la vía de la infiltración a través de la academia, de las escuelas y universidades, a través de partidos políticos que concurren pues a las elecciones democráticas, en la democracia burguesa, ¿no? A través de los medios de comunicación hay que poco a poco infiltrar la sociedad. Y el proceso ha sido largo,
por abreviar, hubo una escuela de Frankfurt que eran todos ideólogos comunistas alemanes, la mayor parte judíos, que emigraron cuando la guerra, emigraron a los Estados Unidos y empezaron a dar clases en las universidades de Stanford y de Columbia. Y bueno, a un servidor le tocó leer esos libros que luego llegaron a Europa, y en la Facultad de Ciencias Políticas pues era obligado leer ese marxismo cultural aplicado a todas las esferas de la vida. Y bueno, pues han pasado años y años y vemos que esa semilla que se plantó pues ha germinado, y tanto, ¿no? Es decir, esas ideologías que tienen esa base marxista, el marxismo cultural que llaman, está por doquier y está en el sistema internacional, es decir, Naciones Unidas, en todas las agencias de Naciones Unidas. La Unión Europea es el mejor ejemplo de ello. Y claro, hay un consenso, no solamente, esto no es una cosa solamente de la izquierda tradicional, es que la derecha también, la derecha, lo que llaman la derecha cobarde, es una derecha pues que al final termina siendo más socialdemocracia que otra cosa, y terminan apropiándose de este discurso ideológico. Y como tú dices, al final, oye, las cosas son empíricas, vamos a hablar de datos y vamos en función de los datos y la información, que nunca en la vida hemos tenido información tan rica y tan granular, tan precisa sobre tantas cosas, y en lugar de aprovechar esas bases de datos que además se pueden procesar con inteligencia artificial y bueno, ser más inteligentes y tomar mejores decisiones, no, es todo lo contrario. Hay un principio que dice, lo cual es una barbaridad. Si algo, digamos, me quedó a mí de la facultad, que lo tengo bien metido aquí, es que las sociedades tiene que ser una sociedad que logre salir adelante, que dé progreso a su gente, que permita pues resolver los diferentes problemas. Esa sociedad la tienes que dejar, tiene que ser algo espontáneo. El gobierno está para facilitar, no para imponer ideologías de un libro, de una serie de señores que se creen los salvadores del mundo y que ahora están en el poder. En la Unión Europea es claro y manifiesto. Y atención, ecuatorianos, y atención, hispanoamericanos, porque ese virus ideológico entra por medios de comunicación internacionales, entra por Netflix, entra por las embajadas, Embajada de España, Embajada de la Unión Europea, por ahí entra también, y entra también a través de una serie de individuos multimillonarios como George Soros, que tienen fortunas enteras para comprar medios. Por decir, en la Florida hay 18 emisoras de radio que han sido compradas por el señor George Soros para difundir este tipo de mensajes ideológicos. Y claro, esto al final no es una cuestión de opinar, de que estoy de acuerdo, estoy en contra. No, es que al final esto afecta a la vida diaria de la gente, porque pones al mando de infraestructuras, de universidades, de empresas incluso, pones a gente que son realmente incompetentes, pero que tienen un discurso muy bonito, una ideología muy atractiva que cautiva a la gente. En esas estamos, y estoy de acuerdo con esa apreciación, sin duda. Yo quería también entrar a lo que mencioné de lo de Groenlandia, porque nuevamente, repito, hay cosas en el mundo actual que no acabo de... O sea, en este rompecabezas del mundo actual, que ahora pues es multipolar, tienes pues los Estados Unidos, pero tienes la fuerza de China, Rusia en otro nivel, pero hace pues gran presión también por su poderío militar. Pero esto que sale ahora de lo de Groenlandia no lo acabo de entender. Cuando Estados Unidos ha sido un aliado desde siempre, digamos, por lo menos de la Segunda Guerra Mundial, un fuerte aliado de Europa, un fuerte aliado de Groenlandia, tiene presencia, entiendo, tiene unos sistemas de radares. Veía el otro día en un reportaje de la BBC en Groenlandia, ha tenido una relación muy buena con Dinamarca. Entonces podría haber, digamos, la vía diplomática era tener acuerdos nuevos para poder hacer lo que sea que quiera hacer Estados Unidos, no sé si poner más bases o tener X presencia mayor, más fuerte en Groenlandia. ¿Por qué irse por esta insistencia tan fuerte de apoderarse? A veces hablan de comprarlo, a veces hablan de otras cosas. No acabo de entender. Bueno, el que quiere avasallar pues a Europa en este caso y a Hispanoamérica, el que lo quiere hacer y tiene los medios para hacerlo, es decir, no solamente medios militares, sino tecnología y dinero,
Pues así funcionan las relaciones internacionales, es decir, lamentablemente no es en base al consenso y la negociación y los tratados. No, como realmente ser. El poder, como debería de ser, pero el debería de ser, pues nos hemos despertado que el sistema que se inauguró en el año 45, Naciones Unidas, pues todo esto se está resquebrajando clarísimamente por la voluntad de poder puro y duro de un mandatario que se le puede acusar de lo que se quiera, pero él está en su derecho, ¿verdad?, como el presidente de los Estados Unidos, para imponer lo que él considera que es importante, en este caso, para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y basta leer esa estrategia de seguridad nacional. Ahí está el catecismo que se sigue. Y sin duda, Groenlandia sí o sí va a pasar a soberanía, va a pasar bajo bandera de los Estados Unidos, pues quiero decir, ya sea por la vía económica, financiera, como por la vía militar. Los europeos pues dan pataletas de ahogados y tienen razón, sí, sobre el papel tienen razón. Aquí yo no estoy diciendo quién tiene razón o no, es la realidad, decía Morgenthau, un gran analista político. Las relaciones internacionales son por la fuerza, es decir, el pez grande se come al chico, eso es tan viejo como la misma humanidad, ¿no? Nos gusta, claro, pues claro que no. Es que las instituciones que se montaron para que no suceda así, como el sistema de Naciones Unidas, también se ha dedicado, como tú dices, a otras cosas y no a la esencia por la cual fue creado. Entonces ya no acaba logrando digamos, hay guerras que no las logra detener, hay sistemas de articulación y negociación internacional que no le dan peso, y entonces lo que queda es los temas bilaterales o los temas ya de fuerza. Lamentablemente el sistema de Naciones Unidas, que se fundó para mantener la paz, pues vemos que la paz no la ha mantenido y ha permitido barbaridades, atropellos pues de todo tipo a los derechos humanos, precisamente, crisis humanitarias como la de Venezuela. Ahora estamos viendo lo que está sucediendo en Irán. Hay toda una serie de incendios, de masacres, de situaciones que, bueno, Naciones Unidas se conforma con elaborar algún tipo de comunicado. Y bueno, hay todo un funcionariado y una estructura que mueve muchísimo dinero y que se ha revelado inútil. O sea, Estados Unidos acaba de salir de más de 33 organizaciones vinculadas a Naciones Unidas y otras 30 organismos internacionales. No solo por decir aquí estoy yo, el machito, y me voy a imponer, sino porque realmente ha demostrado al mundo, y yo sí estoy de acuerdo, la inutilidad de estas organizaciones. Claro, a ver, el cargarse de un plumazo todo el sistema internacional puede ser peligroso porque tiene su razón de ser. Habría que reformarlo, pero es que para reformarlo habría que prácticamente despedir a la inmensa mayoría de los funcionarios que están ahí, que no actúan realmente. Son puestos que, bueno, muy golosos, ¿verdad? No se pagan impuestos, tienes toda una serie de ventajas. Es gente muy bien pagada y no fiscalizada. Es decir, que si tú lo haces mal, no importa, tú no vas a sufrir ningún tipo de consecuencia. Está podrido, el sistema internacional está podrido y obviamente habría que reformarlo. Y bueno, ante la imposibilidad de reformarlo, un país tan clave como Estados Unidos, que es el principal donante, pues se larga. Pero también, por ejemplo, Argentina se largó de la Organización Mundial de la Salud. Pero volviendo al tema de Groenlandia, no cabe duda que ellos han visto que para la seguridad de los Estados Unidos es crucial estar allí, es crucial el controlar también una serie de tierras raras que hay allí, porque resulta que hay unos minerales que son esenciales para la fabricación de imanes, de estos que se utilizan en coches eléctricos. En fin, es también el destino manifiesto de los Estados Unidos. Hay un poco eso de decirse, de creerse los másters del universo, de decir, pues ahora controlo Venezuela, que es mi protectorado, quiero el petróleo, y se acabó esa situación podrida que me está además generando un flujo de gentes indeseables, de bueno, inmigrantes que se ganan la vida, pero mafias como el Tren de Aragua y demás. Pues esto lo voy a solucionar. Lo de Groenlandia es un tema de expansionismo típico de manual, doctrina Monroe 2.0, y atención, porque yo creo que no se va a parar ahí Trump y quien le siga. Es decir, que todo el hemisferio, y esto no es del todo malo, todo el hemisferio puede caer bajo los Estados Unidos de una forma u otra. De hecho, bueno, se habla del patio trasero, estos países han estado siempre vinculados a Estados Unidos, aceptándolo.
Los europeos todavía no se han enterado, 80 años después, que también de alguna forma los europeos son casi protectorados de los Estados Unidos a efectos reales, pero en el caso del hemisferio americano yo sí veo un proceso gradual, no sé si de anexión, pero por ahí van los tiros, porque si en Hispanoamérica no nos espabilamos y no buscamos una confederación, alianzas puntuales con nuestros vecinos, que además son familia, si no buscamos alianzas realmente, y no retórica, bla, 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 si no buscamos eso, pues obviamente caeremos bajo la esfera de los Estados Unidos. Lo que pasa es que la Unión Latinoamericana, como tú dices, ha sido retórica, ¿no? Porque yo recuerdo aquí en los países vecinos, la Comunidad Andina de Naciones, buenas intenciones, pero en la práctica poco. Digo en la práctica, ¿por qué? Porque si tú quieres, en lo que nos puede interesar del día a día, temas de comercio existen, pero por ejemplo, si tú quieres volar de Guayaquil a Lima, te cuesta más barato irte a Miami. O sea, debería haber una integración donde tú digas, bueno, unamos los cielos, busquemos que haya más competencia, que haya libre comercio, que haya libre movilidad, que haya el tema de los cielos abiertos, pero en la práctica también somos hermanos, pero también hay mucha restricción y a veces te cierran las puertas para el comercio y resulta que la integración se queda, como tú dices, en mucha declaración, pero la integración real yo creo que todavía está por construirse. Y en eso que tú mencionas de convertirnos en unos bloques, digamos, monolíticos para poder enfrentarnos ante amenazas externas a América Latina, yo tampoco lo he visto que funcione. No, sin duda es utópico y no hay, por parte de las élites dominantes de derecha, de izquierda, me da igual, no hay claridad sobre esto, no se lo plantean sencillamente porque han asumido, ya son 200 años de asumir que la desunión y los estados-nación, estas repúblicas, pues son entes que son actores internacionales y esto no hay que moverlo, pero los resultados son pues no solo empobrecimiento, sino imposibilidad de verdadero desarrollo. Por ejemplo, ¿qué comercio tiene el Ecuador con sus vecinos, con Perú, Colombia? Es marginal. ¿Qué comercio tiene con China y con los Estados Unidos? Es el principal, y con Europa. Hay muy poco comercio entre los países, entonces habría que empezar por ahí. Por ejemplo, lo que hizo Mercosur, es verdad que lo del Pacto Andino es un chiste, pero el Mercosur ahí está y acaba de firmar un acuerdo con la Unión Europea, y el comercio entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay y pronto Bolivia, pues viene a ser ese comercio intra-Mercosur es del 25% y creciendo. Entonces ya eso es un bloque, y es un bloque que ha negociado con la Unión Europea. Ahí está Ecuador, que puede negociar, sí, mercados de libre comercio, pero bueno, ya sabemos quién gana y quién pierde. Si Ecuador negocia con China, pues China va a imponer el precio del camarón y de las flores y de lo que sea. Entonces hay que empezar con el comercio. También hay que empezar por reescribir la historia que se enseña a los niños en las escuelas, en las academias militares, de una historia de victimismo, una historia pues como que el año cero es el año de la independencia. La gente tiene un cierto complejo también por eso, porque no conoce lo gloriosa que es la historia del Ecuador y que empezó antes del año cero, ese que de 1830, ¿no? Cuando claro. Hay que empezar por eso, porque el disco duro está fallando también, ¿no? Hispanoamérica en general, ¿no? Sí, todos los países, absolutamente. Sí, vamos a irnos a un corte breve y regresamos en unos minutos. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con Constantino de Miguel, un prestigioso periodista internacional y también periodista digital. Y hemos venido hablando un poco de este rompecabezas, de lo que sucede en este mundo desquiciado en el que vivimos hoy en día. Siguiendo con la idea de la pregunta con respecto a lo de Estados Unidos y Groenlandia, y de cara al que están ya los presidentes en Davos, que es esta reunión muy importante organizada por el Foro Económico Mundial,
y entiendo que va a estar repleto de primeros mandatarios, repleto de los top ejecutivos de las mejores empresas del mundo, inclusive multilaterales, Naciones Unidas, etcétera. Esto sonaría como que coincide en una especie de reunión de emergencia, porque están llegando todos estos líderes que iban por otro motivo, pero viene la coyuntura de lo de Groenlandia y otras cosas más. ¿Qué crees tú que va a pasar allí? Bueno, Davos tiene una presencia estadounidense realmente importante. De hecho, creo que han alquilado una antigua iglesia y la han adaptado como un centro de reuniones. Como allí, una base. Porque hay poco espacio, es un lugar ahí en las montañas alpinas y bueno, pues hay poco lugar y está todo que ni siquiera hay alojamiento. Pero bueno, efectivamente Estados Unidos va a tener un papel protagónico, sobre todo porque el presidente Trump va a dirigirse, creo que esta vez estará allí incluso, va a pronunciar un discurso muy esperado, aunque realmente pues basta de nuevo evocar esa doctrina, esa estrategia de seguridad nacional para saber qué es lo que piensa Estados Unidos, qué es lo que piensa el presidente Trump. Y claro, pues las reacciones de propios extraños, de mandatarios, de empresarios, y bueno, pues todos van a ver cómo se van a situar. Davos tiene dos reuniones, unas reuniones públicas de las que nos enteramos a través de los medios, el Foro A y el Foro B, que son a puerta cerrada y donde se corta el bacalao, donde deciden las cosas realmente importantes, tanto a nivel bilateral como multilateral, y también empresas que lo que quieren es acceder a los presupuestos públicos, ¿no? Hacer lobby para ver cómo pueden enganchar tal o cual partida presupuestaria de tal o cual Estado, ¿no? Entonces se cuecen muchas cosas allí por parte de estos másters del universo, estos señores que algunos se creen dioses, ¿verdad? Porque también por parte del secretariado de Davos, del Foro Económico Mundial, hay declaraciones y lineamientos que es como si fuera palabra de Dios. Me parece algo vergonzoso y pecaminoso, ¿no? Porque luego es como se ha constituido como una especie de gobierno mundial. O sea, bueno, ya sabemos lo que, ¿qué es lo que critican pasó? Los antiglobalistas, ¿no? Como que ese fuero de personas que no son gobiernos tienen un manejo sobre lo que pasa en el mundo por todos estos hilos que logran manejar. Exactamente, es la definición misma del globalismo, es decir, aspirar a un gobierno mundial de una serie de iluminados o de gente muy poderosa por su dinero e influencia, y gente que no ha sido elegida en absoluto, pero es como que ven las democracias como, bueno, simple folclore necesario para el gallinero, el montar las elecciones, que luego, pues al final, ¿para qué? ¿De qué sirve votar, no? A favor, en contra, porque al final hacen lo que quieren, ¿no? Los políticos en Europa está claro, en Europa, pues, aparte que tienes las elecciones locales y nacionales, tienes elecciones al Parlamento Europeo, que se supone que escoge a la Comisión Europea también por parte de los propios Estados miembros, y luego cuando hay una decisión grande, pues se somete a referéndum. Y a lo mejor se dice, como ya pasó, se dice que no a la ampliación o no a determinado avance. Y aunque se diga que no, luego es que sí, luego es que los referéndum, los plebiscitos los carga el diablo. Algo saben de eso aquí en Ecuador también. Pero volviendo a Davos, sin duda en Davos se va a hablar de Groenlandia, se va a hablar de este nuevo orden internacional que a la brava está imponiendo Donald Trump en todo el hemisferio americano y en Europa. Entonces, bueno, ellos tienen el poder de la iniciativa. Es que no solamente tienen la fuerza, la tecnología y la mayor economía del mundo, es que están moviendo ficha primero, y entonces el que mueve ficha primero, como que tiene, como en el tenis, ¿no? Pues tienes las de ganar. Y Europa pues está dividida, no puede enfrentar a un coloso como los Estados Unidos, no puede enfrentarse militarmente, no puede enfrentarse porque no hay un solo interlocutor, hay muchos, no se ponen de acuerdo. Lo que sí podría hacer Europa es decir, pues sabes que si te pones así, gallito, y me quieres quitar territorio, pues yo ya no te voy a comprar la deuda americana, los bonos del tesoro que necesitas para sobrevivir, porque si Estados Unidos también es la primera potencia económica es porque el resto del mundo le compramos la deuda. Entonces, Europa es el principal comprador junto con China. Si Europa deja de comprar esa deuda, si además exige que todas las transacciones internacionales sean en euros y no en dólares, si además los países, la política exterior
exterior de la Unión Europea bascula hacia China, entonces ahí, a lo mejor Donald Trump da marcha atrás. Pero bueno, es un negociador, es un hombre, es un magnate que está dispuesto a eso, ¿no? Ser negociador, claro, ¿no? Y en esa línea de ser negociador, él ahora ha dicho, bueno, si ustedes no se alinean con lo que yo quiero hacer con Groenlandia, les voy a imponer otra vez aranceles. Exacto. Europa le contesta que si tú me pones aranceles, yo te pongo aranceles. Y si hay esa guerra de aranceles van, aranceles vienes, ¿quién pierde? Pierden los dos, pero yo creo que Europa pierde más, porque Europa está en una situación económica muy frágil, no solamente económica, a nivel tecnológico hay un atraso evidente, a nivel militar no tiene nada que hacer, y por lo tanto, pues el plantear aranceles, el plantear esto que te decía de amenazar con irse a los chinos, con no comprar la deuda, con utilizar el euro en lugar del dólar, bueno, pues esto implicará automáticamente una recesión en todas las economías, y los políticos que estén al frente, que den ese paso, se van a hacer muy impopulares, tan impopulares que no serán reelegidos, se van a la oposición. Por lo tanto, desde un punto de vista táctico es absurdo. Y estrategia, no hay estrategia, en Europa no hay estrategia. Europa es una colección de pollos sin cabeza, no saben, esto les ha caído de sorpresa, y bueno, estamos asistiendo a declaraciones muy grandilocuentes por parte de Macron y de todos estos, pero bueno, yo creo que la sangre no va a llegar al río, porque al final el comercio transatlántico es fundamental. Además hay que tener en cuenta que todavía Estados Unidos está garantizando la seguridad de Europa, tiene un montón de bases militares, y también Estados Unidos puede responder, pues me haces esto, yo te quito las bases militares, te quito el acceso al GPS, que es un invento americano de las Fuerzas Armadas americanas, te quito acceso al Starlink y tantas cosas más. O sea, Europa yo creo que depende más de Estados Unidos que al revés, pero claro, para Estados Unidos sería también realmente un fracaso. Pero no quisiéramos llegar a eso. No, claro. Porque volvemos a la conversación inicial, se suponía que había, después de la Segunda Guerra Mundial, una serie de instituciones que se montaron para poder tener un orden mundial civilizado, que hoy en día, como tú dijiste, parecería que no están funcionando y estamos yéndonos por otro camino. Deberíamos regresar a las instituciones, a la sensatez, a la civilidad. Sin duda, o sea, en un mundo ideal yo también compro eso, o sea, sin duda, y yo me eduqué en eso. Es más, trabajé para una organización internacional en Suiza, o sea, conozco por dentro las buenas intenciones y también gente muy buena y muy capaz que trabaja en estos organismos, pero lamentablemente el mundo no puede funcionar solamente con buenos principios, porque, bueno, lamentablemente pues hay ese elemento de la fuerza que pues no creo que todavía logremos conquistar, eso de que, bueno, vamos a imponer la razón y no la fuerza. Es lo deseable. Pero la realidad del mundo hoy, sobre todo con Trump, es que, y Trump porque lo que quiere es defender su país, la seguridad de su país, no quiere que le coman el terreno los chinos y los rusos. O sea, estamos nosotros, hispanoamericanos y europeos, compartimos una situación de que estamos ahí en un fuego cruzado entre estos tres grandes bloques. Y entonces nosotros, como no somos capaces de unirnos, los europeos están unidos a nivel comercial y un poquito políticamente, pero no tienen garra militar ni tecnología, digamos, tan avanzada como la china o la norteamericana, entonces se quedan ahí un poquito de espectadores, y todo lo más es pues toda una serie de declaraciones grandilocuentes y aspavientos. Y de parte iberoamericana, pues más bien muchos dicen, bueno, por favor, después de intervenir en Venezuela, cárgate a ese régimen tiránico de Cuba y de Nicaragua y échanos un cable, porque somos países ingobernables. O sea, por lo menos aquí hay la decencia de darse cuenta que tampoco este sistema que tenemos de estos países funciona. Es que no funciona. Es que si en 200 años me digan un solo país iberoamericano que haya funcionado, es decir, que haya dado progreso a su pueblo, educación, sanidad, y digo, pues adelante, ¿dónde firmo yo la independencia? Y, estos señores español quiere que pasemos a España. No, señor, España, pónganla fuera de la ecuación. Yo digo que ustedes se unan creando confederación y sí, uniéndose un poco a Estados Unidos, porque Estados Unidos es también un país hispano, hay que decirlo. Claro, y siguiendo lo que mencionabas de Venezuela, chateando con una amiga mía italiana que vive en Madrid y también es profesora universitaria y ha tenido algunos libros importantes escritos en España, conversaba, le digo, ¿qué te parece a ti? Porque mucha gente le dio palo a la señora Machado por haber ido a entregarle la medalla del premio Nobel a Trump.
Y ella me contesta algo muy pragmático. Dice, bueno, yo pienso que ella está siendo agradecida porque, me decía ella, porque de todos modos, nos guste o no nos guste, Trump ha sido el único que ha hecho realmente algo. Los demás no hicieron nada. Y él, con esta acción militar, que seguramente harán películas próximamente sí, sobre el rescate, y no conozco los detalles, pero parece que ha sido una cosa pues increíblemente y no tuvo ningún muerto del lado americano. Entiendo que muchos cubanos murieron, 30 y pico de cubanos, cosa que negaban que estaban allí, pero ahí han estado. Entonces, que esto es una señal de agradecimiento. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a pasar? Porque esto es un tema muy complejo, ¿no? Se hizo lo hollywoodesco de sacarlo de él allí, pero tú tienes un régimen enquistado más de 25 años, con un modelo totalmente contrario a la libertad económica, a la libertad civil, etcétera, con una represión feroz, con una cantidad de gente que ya han ido liberando algunos en ese helicoide. ¿Cómo mueves este monstruo que ha estado ya? Muchos chicos inclusive han sido criados en el, digamos, solo han conocido eso. Los que tienen hoy en día 20, 25, 30 años solo conocen eso. Entonces, ¿cómo haces la transformación de vuelta, digamos, a un país de instituciones, de libertades, democrático? Pues sin duda la intervención de los Estados Unidos ha sido providencial desde el punto de vista de un venezolano corriente que ha padecido esta tiranía tanto dentro de Venezuela como fuera, porque 8 millones de venezolanos que tuvieron que salir del país huyendo del hambre y de la represión. Entonces no cabe duda que ha sido una gran noticia, aunque obviamente el precio que se ha pagado es la pérdida de soberanía. Bueno, ¿y qué? ¿Qué clase de soberanía? Pero no había no había soberanía cuando el país igual estaba entregado primero a una banda de delincuentes de la peor calaña, o sea, criminales y ladrones, que además estaban asociados con el AMPA internacional. En Europa hay una serie de fichas también que tenemos, ¿verdad? En España, José Luis Rodríguez Zapatero y probablemente muchas personas vinculadas al PSOE, pero también con otras dos grandes potencias que tampoco han hecho gran cosa por Venezuela, Rusia y China. Bueno, China le compraba el petróleo a precio ridículo. Y luego, bueno, Irán, pues que bueno, han hecho pues toda esa serie de alianzas militares y demás. Entonces, bueno, yo creo que ha sido una gran noticia para los venezolanos, para los iberoamericanos que sí, queremos la libertad y estamos en contra de regímenes de ese narcosocialismo, que no olvidemos aquí lo que pasó en Iberoamérica en la época de Fidel Castro y cuando Lula era sindicalista. Se creó ese foro de Sao Paulo. Ese foro de Sao Paulo, que tiene más de 30 años, como digo, ha sido un poco el nido de la serpiente. Primero, incubado en Cuba y después trasladado a Venezuela, y desde ahí, pues, sembrar cizaña en todo el continente. Aquí en Ecuador, de hecho, han estado detrás de agitaciones del paro indígena, de tantas cosas en Chile, aquel estallido social. En diversas partes ellos han sembrado cizaña porque, como ya decía al inicio de la entrevista, la infiltración es la infiltración de ese sistema perverso, de esa izquierda bolivariana, ¿no? Que bueno, ya vemos el resultado 20 años después, el desastre que ha generado en todos los países, y bueno, Cuba, que ya son más de 6 décadas. Entonces, todo lo que sea estrangular esa serpiente, como digo, del Foro de Sao Paulo, ese castrochavismo, todo lo que sea, pues es una gran noticia. Que sí, que se paga un peaje muy alto, pero es que yo veo que la gente se está dando cuenta en nuestros países hispanos que esta soberanía teórica de la banderita y de todo el folclore nacional, pues sí, es muy bonita y entrañable, pero no sirve para defenderte del verdadero enemigo. Del enemigo real. Pero ahí donde voy, porque ese narcosocialismo que tú describes, y entrando ya en materia de la realidad latinoamericana y de Ecuador, ha penetrado instituciones, lamentablemente políticos, lamentablemente empresarios. Aquí hemos vivido los sucesos recientes en San Borondón, donde se ve que viven en las mejores urbanizaciones, que están vinculados con empresarios, que están vinculados con estas muñecas de la mafia, toda una serie de historias novelescas, pero la realidad es que los tentáculos son muy profundos y se han ido penetrando durante ya muchos años
Entonces ahí mi pregunta es, esa penetración de ese narcosocialismo que viene ya de décadas, si tú lo quieres extirpar, la duda que yo tengo, dada la evidencia de las cosas, es que por más que venga un presidente bien intencionado a querer erradicarlo, extirparlo por la vía democrática, usando las instituciones, usando las leyes, etcétera, ¿cómo combates a alguien que quiere actuar bajo la camisa de fuerza de la ilegalidad y otros que están adueñados del país y no tienen reglas? Entonces, obviamente yo quiero que el presidente ejecute las cosas bajo las reglas, pero ¿cómo le ganas a este monstruo que no opera bajo las reglas y que tiene mucho dinero? Esa es la gran pregunta, ¿no? Está claro que la democracia liberal representativa, las instituciones, pues no están a la altura. En el caso de Ecuador, instituciones que además fueron transformadas por ese correísmo que lo que hizo fue, aparte de darles garantías a estos delincuentes, permitir su entrada en primer lugar, pues vemos cómo se detienen a los delincuentes y al poco de ser detenidos son soltados, porque incluso los jueces pues tienen hasta un tarifario, ¿verdad?, para decir, bueno, pues soltar a este reo cuesta tanto y tanto, ¿no? O sea, el sistema de justicia también está controlado por el crimen organizado. No quiero, digamos, generalizar, pero está claro, es Vox Populi en este país que eso está sucediendo, es decir, las instituciones también hay unos que son buenos dañadas. Y amenazados, ¿no? Unos son buenos y también son amenazados. Por supuesto, no, también hay que entender eso, ¿no? El hecho de que se esté coaccionando de esa manera, porque al final las personas, como dice, todo el mundo tiene su precio, ¿no?, dicen ellos. Hay que tener mucho cuidado, el Estado se ve incapaz. Y entonces también nos damos cuenta de las dimensiones del Ecuador, las dimensiones en cuanto a la potencia de fuego de las Fuerzas Armadas, de la policía, de todo lo que es el Estado, aunque Bukele dice, bueno, todo Estado puede combatir la delincuencia. Sí, la delincuencia de las maras es una cosa, la delincuencia organizada, el narcotráfico internacional, que es una hidra enorme con 1000 cabezas, pues hay que tener pues una potencia brutal, y las dimensiones de un país como Ecuador pues hacen que no puedas. Es decir, se necesita una cooperación internacional enorme, y en este caso, claro, Estados Unidos pues lamentablemente, aunque ha prestado asistencia, ha sido muy limitada. Y es por ahí que hay que trabajar. O sea, no hay suficiente, la dimensión de nuestros países es demasiado chica para afrontar los grandes desafíos, como en este caso el de la seguridad. El narcotráfico es un negocio transnacional, armado, pero muy armado. En este país, ¿no?, según tengo entendido, hay 60.000 personas con acceso a armas de fuego. Pero del lado de las bandas. Del lado de las bandas, o sea, y entonces, claro, se detienen a los capos y tal, pero el crimen es un ejército, que está ahí en las barriadas es un ejército, y ese ejército además que ya pues ni se esconde, yo creo que están por todas partes. Y claro, el ciudadano se siente indefenso, y yo sé que, bueno, el Estado trata de combatirlos y el gobierno de buena fe pues también hace de todo, pero es que, no sé, quizá cuando ha habido crisis, por ejemplo, no sé, en Europa ha habido situaciones también tremendas, en los años 50... Bueno, no era el tema del narcotráfico, pero había inseguridad, deterioro económico, en fin, y bueno, pues se pone en paréntesis ciertas garantías constitucionales y democráticas para resolver la crisis. Bueno, esto habría que planteárselo si hay que hacer eso, ¿no? Pero que entiendo que eso es lo que quiso hacer el presidente Noboa, y en el último consulta le dijeron que no. Exactamente. Entonces ahí también hubo no sé, poco entendimiento tal vez de la gente en lo que estaba en riesgo, ¿no? Lo que puede pasar, me temo yo, es que suceda como en Colombia, que cuando el Estado es incapaz de hacer frente a la violencia, cuando las Fuerzas Armadas también impotentes, o la policía, por ejemplo, que tiene un montón de cortapisas para detener, para actuar, y los jueces también coaccionados, porque no se puede meter a toda esta gente de repente en las cárceles, habría que hacer no un CECOT, sino 3 o 4 CECOTs. Claro. Entonces, o sea, hasta eso tiene un coste económico altísimo, y un coste también para la situación, la convivencia, etcétera. Entonces, ¿qué puedes hacer ante eso? Yo creo que hay pocos mecanismos, como no sea lo que pasó en Colombia, de recurrir en plan privado a paramilitares, a milicias privadas,
que te defienden. En una hacienda, en una fábrica, pues claro, tienes que defender a tu gente y entonces se recurre a eso. Luego sabemos lo que pasa con eso, que esta gente son sicarios, son criminales también, y al final la violencia, pues eso engendra más violencia. Es delicado. Sí, nos quedan solamente 2 minutos y yo sé que es difícil resumir todo lo que hemos hablado y yo creo que necesitamos tiempo para hablar varios programas de todo lo que está en ciernes en el mundo actual, pero yo quisiera que nos dejes un mensaje de aliento, porque suena a veces apocalíptico lo que pasa en América Latina, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en el mundo, bueno, pero el ser humano se ha levantado de crisis iguales o peores que esta, ¿no? Claro, lo que sucede es que tenemos mucho ruido, hay mucha información que nos llega por las redes sociales y que parece que vivimos en un mundo apocalíptico, que esto va a terminar pronto y va a ser una guerra de todos contra todos. Y bueno, dicen los historiadores que lo que ha cambiado es que lo sabemos, ahora sabemos las amenazas y los riesgos y los peligros, lo sabemos, basta abrir el teléfono. Antes no lo sabíamos, antes quizá éramos más felices porque no nos enterábamos. Éramos más ignorantes y más felices. Pero siempre la humanidad ha estado al borde del precipicio y no ha terminado de dar el paso hacia adelante, o sea que y tampoco es verdad. A ver, yo cuando le explico a mis amigos en Europa, que vivo en Ecuador y que vivo en Guayaquil, que a veces Guayaquil ya empieza a rimar con Sinaloa, ¿no? Claro. Terrible. Digo, bueno, vamos a ver, no hay un pistolero en cada esquina, o sea, tampoco es verdad, ajustes de cuentas, hay violencia, no vamos a decir que no, hay unos índices de violencia elevadísimos, pero la vida sigue, la economía florece, por cierto, el Ecuador va muy bien. Y la gente pues es pragmática y se cuida, se protege, hay que ver con quién anda uno. Y ahora más que nunca. Más que nunca, pero no sé, yo creo que siempre la gente dedicada a cuestiones ilícitas y peores a la violencia, pues esa gente termina mal, entre ellos, ¿verdad? Se matan y... No sé, pero yo sí quisiera ver más decisión de parte del Estado, a veces hay que cruzar ciertas líneas que no nos gustan, pero todo en aras de protección de la gente. Yo admiro lo que hizo El Salvador, lo que hizo Bukele. O sea, hay soluciones, hay que atreverse a implantar esas soluciones, tanto en el área de la seguridad como en el área económica. Y como decía Vargas Llosa, el difunto Vargas Llosa, es que ya hay un plan. O sea, existen, digamos, diseños para salir adelante, para triunfar, ¿eh? O sea, hay que fijarse en ciertos países. Claro, es un proceso lento, pero por ejemplo, adelante con eso. Yo he visto el modelo de Singapur, que para mí es algo que puede hacer el Ecuador, sí. Pero bueno, como tú dices, se necesita decisión. Muchas gracias, Constantino, por acompañarnos este día de hoy. También gracias a todos ustedes. Hasta el día de mañana. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026.